Bueno, entonces para cerrar este simposio de Memorias 2025, contamos con la presentación del miembro creador de la red, podemos decir, Alberto Guerrero Velázquez de la University of Western Australia. Es filósofo y docente con una formación en ciencias cognitivas, ciencias sociales y una maestría en ciencias cognitivas. Actualmente es un doctorado en filosofía bajo la supervisión de Robert Wilson y su investigación se centra en memoria episódica y autobiográfica y en sus relaciones con la imaginación, la identidad y la memoria colectiva. Su intervención final lleva por título El trauma está en la respuesta, discutiendo la definición de trauma psicológico. Cuando quieras, Alberto. Muchas gracias, Lucien. Am, gracias, por la introducción. Y bueno, sí, nosotros empezamos con la idea, Stephen y yo, pero la red la hicimos todos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y bueno, les cuento un poquito, así es, en mi presentación de hoy voy a hablar sobre el trauma, es un tema que me ha interesado mucho durante mi investigación de tesis. Y me ha interesado mucho, no nada más por toda la discusión que hay actualmente en torno al trauma, sino porque me parece que nos ayuda a pensar muy bien en los mecanismos, no solo neurobiológicos de la memoria, sino también toda su interrelación con todo el entramado social y contextual en el que estamos inmersos. Y bueno, el día de hoy, lo que voy a estar presentando, eh, dame un segundo, ya está cambiando. Lo que voy a estar presentando está en este artículo, que es un artículo que se publicó el año pasado, en este número especial de la Revista de Humanidades de Valparaíso, precisamente coordinado por Marina Tracas, a quien aprovechando le agradezco mucho toda su retroalimentación para poder mejorar este artículo. Y bueno, la palabra trauma se ha vuelto muy común en los últimos años y se usa mucho en el lenguaje cotidiano y en la cultura popular. Es común escuchar frases como estoy traumado con una serie o esa persona tiene un trauma o tuve una experiencia traumática, tuve algo que me traumatizó. Pareciera ser que todos tenemos una idea o una concepción de lo que es el trauma. También hay una industria en expansión en torno a la detención, a la identificación y a la sanación del trauma. Y en Internet se pueden encontrar muchos cursos, libros y ayudas profesionales que ofrecen curar el trauma a menudo, pues como obedece a toda industria, ¿no? En esta sociedad, con diferentes precios, y ofreciendo mayores beneficios dependiendo de las posibilidades del bolsillo. Y bueno, también, bueno, mi investigación es en Australia, y entonces traigo estas cifras de Australia, pero me parece que no son muy diferentes de otros países. Eh, um, Según el Australian Institute of Health and Welfare, el 75% de los adultos ha experimentado un evento traumático en algún momento de su vida y el 11% de los australianos experimenta trastorno de estrés postraumático a lo largo de su vida. El concepto entonces de trauma psicológico ha sido ampliamente estudiado en la historia de la psicología y la psiquiatría. Esto ha dado lugar a múltiples definiciones de diferentes escuelas y lo que lo convierte en un concepto polisémico que sigue siendo hasta el día de hoy objeto de debate. Una de las discusiones más significativas que fue la que me interesó a mí es la relación que existe entre el evento traumático, la memoria traumática y la respuesta al trauma, ya que no hay un consenso claro sobre cómo estos tres elementos se relacionan en el concepto de trauma. Y mi objetivo en esta presentación, en este trabajo, es mostrar que las definiciones predominantes de trauma y por tanto nuestro concepto común, el que tenemos habitualmente de trauma, podrían depender demasiado del evento traumático. Considero que esta dependencia es problemática para abordar ciertos efectos relacionados con el trauma, de los que voy a discutir hoy,
y que podría resultar incluso potencialmente dañina en determinadas condiciones. Mi propuesta es que deberíamos migrar hacia una visión menos dependiente y apoyar definiciones de trauma psicológico que se centren más en la respuesta traumática y no tanto en el evento. Esta no es una iniciativa novedosa, en realidad hay una importante discusión que se ha dado en las últimas décadas en que distintos investigadores han venido revisando de forma crítica las definiciones de trauma y trastorno de estrés postraumático que se encuentran en las distintas versiones del DSM, donde también se aboga por repensar de qué manera se relacionan el evento traumático con la respuesta al trauma. Y bueno, mi presentación va a tener el siguiente orden. Primero voy a revisar el evento traumático en las definiciones de trauma. De trauma. Segundo, voy a revisar lo que yo llamo las anomalías para la posición causal. Y por último, voy a ofrecer una breve exploración de cómo podemos migrar hacia una visión postcausal de trauma psicológico. Bueno, antes que nada, voy a ofrecer unas definiciones operativas de los tres elementos de los que voy a hablar hoy. Primero, como evento, lo voy a definir como un evento que tiene el potencial de alterar el organismo y provocar respuestas traumáticas. Según el National Institute of Mental Health, un evento traumático es una experiencia impactante, aterradora o peligrosa que puede afectar emocional y físicamente a una persona. En segundo lugar, la memoria, voy a entenderla como una huella anémica, entendida como una modificación del sistema nervioso que codifica una experiencia de aprendizaje. O sea, lo voy a entender de forma muy amplia. En otras palabras, le podríamos llamar el registro producido por una experiencia mediante el proceso cognitivo de codificación. Este registro se hace presente a través del recuerdo. Y por último, la respuesta la voy a entender siguiendo a Van der Kolk como la serie de alteraciones que una persona experimenta como respuesta al trauma. El trastorno de estrés postraumático, según la American Psychiatric Association, por ejemplo, es un trastorno que implica varias de estas alteraciones, varias de estas respuestas. Ahora voy a analizar algunas definiciones influyentes de organizaciones prestigiosas que muestran que la preeminencia del evento trauma, muestran esta preeminencia del evento traumático en las concepciones dominantes de trauma. Por ejemplo, en el Cambridge Dictionary of Psychology vemos que lo definen como cualquier evento que cause daño físico al cuerpo o un fuerte impacto en la mente o ambos. En el Dictionary of Psychology de la Asociación Psicológica de Estados Unidos, el trauma, definen el trauma como cualquier, perdón, sí, el trauma como cualquier experiencia perturbadora que provoque miedo intenso, impotencia, disociación, confusión u otros sentimientos disruptivos, lo suficientemente intensos como para generar un efecto negativo duradero en las actitudes, el comportamiento y otros aspectos del funcionamiento de la persona. Una tercera definición de la Encyclopedia of Psychological Trauma. Los traumas son eventos emocionalmente impactantes o aterradores que amenazan o implican efectivamente la muerte o una violación de la integridad corporal o que dejan a las personas afectadas indefensas para prevenir o detener el daño psicológico y físico resultante. Una vez más, este enfoque en el evento, que es un trauma, es un evento. De esa forma se describe habitualmente. Por último, la definición de Van der Kolk, que es un psicólogo muy influyente en el estudio del trauma, en el estudio del tratamiento del trauma. Él dice que el trauma es un evento que sobrepasa el sistema nervioso central y cambia la forma en que recuerdas y reaccionas. Y bueno, finalmente, según el DSM-5, uno de los criterios diagnósticos para el trastorno de estrés postraumático, que es en personas mayores de 6 años, es la exposición directa a un evento traumático. Aunque este manual no ofrece una definición específica de trauma, sí sugiere que el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático requiere la presencia de un evento. Dicha exposición puede producirse como testigo o a través del conocimiento de un evento que implique riesgo o amenaza de muerte, violencia sexual o lesión grave. El requisito de una implicación personal en el evento para el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático resalta esta importancia causal significativa del evento traumático en la definición de trauma.
Y bueno, como podemos ver de esta muestra de definiciones, el concepto de trauma psicológico depende fuertemente de la presencia de un evento traumático. El evento traumático funciona como un antecedente de una asociación en la que la memoria traumática y la respuesta traumática son los consecuentes. Las definiciones de trauma que he revisado y que he mostrado aquí, en este sentido, siguen la perspectiva histórica que concibe el trauma como un tipo de herida de la cual el evento traumático es responsable. Y voy a denominar a esta creencia una visión causal del trauma psicológico. Y lo que llamo la visión causal del trauma psicológico se puede presentar de esta manera con este esquema. Eh, eh, si la pregunta es ¿dónde reside el trauma? La respuesta desde una posición causal sería en el evento. Considero que esta visión es insuficiente para abordar algunos efectos relevantes relacionados con el trauma y que incluso puede ser potencialmente contraproducente, y es lo que pretendo mostrar en las siguientes partes de la presentación. Esto me lleva a la segunda parte, que es anomalías para la posición causal. Y para introducir estas anomalías, analizaré el papel de la memoria traumática y su relación con la respuesta traumática. Ok. Si describimos una memoria como traumática, lo que estamos queriendo decir es que hay un tipo de memoria que se caracteriza por su naturaleza traumática o su asociación con el trauma. Según la taxonomía de Square, que todavía sigue siendo influyente, a pesar de que muchos aboguemos por una visión mucho menos dividida de los diferentes tipos de memoria, pero bueno, sigue siendo influyente, sobre todo en psicología. La memoria a largo plazo se divide en dos subsistemas, declarativa e implícita. Me voy a enfocar primero en la memoria implícita. La memoria implícita, como todos ustedes saben, implica procesos que capturan y asocian estímulos contextuales a nivel subconsciente y los vinculan con respuestas que pueden ser emocionales, fisiológicas o conductuales. Nosotros tomamos conciencia de la existencia de las memorias implícitas a través de las respuestas conductuales, que generalmente son involuntarias. Algunos ejemplos típicos del uso de esta memoria incluyen conducir un automóvil o andar en bicicleta, es quizás el más típico. Entonces, mm, en esta argumentación, si existe un recuerdo traumático desde la posición causal y este recuerdo es implícito, se expresaría a través del comportamiento. Por ejemplo, una persona que haya experimentado un accidente automovilístico podría sentir una intensa ansiedad o pánico al entrar en un automóvil o a conducir nuevamente, incluso si no recuerda conscientemente los detalles específicos del accidente. En otras palabras, desde una perspectiva causal, los cambios en la memoria implícita son una evidencia de la existencia de un evento traumático. El problema surge cuando no se conoce ni se recuerda el evento traumático específico relacionado directamente con esas respuestas conductuales o cuando dicho evento ni siquiera ha ocurrido. Por ejemplo, varios estudios han encontrado que los individuos pueden desarrollar reacciones traumáticas mediante la exposición a medios de comunicación y discusiones sociales sobre desastres y eventos negativos a gran escala, lo que se conoce como una respuesta de estrés anticipatorio. Esto ocurre incluso si no estuvieran expuestos directamente a eventos traumáticos o no tienen relación con las víctimas involucradas en esos eventos. Que recordemos que ambos son criterios para el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático según el DSM-5. Por lo tanto, las reacciones traumáticas para el estrés anticipatorio rompe esta relación causal que supone la visión causal fuerte y representa una anomalía para esta posición causal. Bueno, ahora voy a analizar la segunda división de la memoria, que es la memoria declarativa. Y esta memoria comúnmente desde esta taxonomía de Square se divide en dos subsistemas, la memoria semántica, que se supone empleamos para recordar información general sobre el mundo, y la memoria episódica que utilizamos para recordar eventos pasados.
Ok. Los recuerdos episódicos desde esta taxonomía tienen tres características distintivas. Primero, pueden ser simulados, pueden ser pensados, representados mediante el recuerdo episódico. En segunda, son complejos, ya que recrean un episodio e integran contenido multimodal de distintas modalidades, de distintos sentidos. Y tercero, son comunicables, dado que pertenecen a la memoria declarativa. Entonces, si es cierto que un evento traumático siempre desempeña un papel causal directo en la formación de recuerdos traumáticos episódicos, como sostiene esta posición causal, entonces cabría esperar que dichos recuerdos fueran siempre representables, complejos o comunicables. De hecho, es lo que normalmente esperamos, ¿no? Esperamos que a partir de un evento traumático quede el recuerdo, podamos, seamos capaces de representar el evento en memoria. Sin embargo, esto no es siempre así, no sucede siempre de esta manera. Tenemos el caso de los recuerdos ausentes que representan la segunda anomalía. Varias personas experimentan dificultades para recordar parcial o totalmente los detalles de un evento traumático que vivieron. En estos casos, las personas viven ese evento y muestran una respuesta traumática, pero no recuerdan el evento por distintas causas, como la amnesia postraumática o simplemente problemas de codificación o de atención. Entonces, tenemos un evento y según lo que establece la posición causal, pero no un recuerdo del mismo. Tenemos un evento y tenemos una respuesta, pero no una memoria de él. Anteriormente se creía que los recuerdos de eventos traumáticos, al ser altamente emocionales, deberían generar un registro anémico mucho más preciso y detallado del evento que un recuerdo neutro. Sin embargo, se ha descubierto que este tipo de recuerdos también son altamente susceptibles a errores de codificación, la propia plasticidad del recuerdo, el olvido, la reconsolidación, varias cosas de las que ya nos hablaba Marina, y también puede perderse o difuminarse, así como otros tipos de recuerdos episódicos. Esta ausencia se relaciona con la tercera y última de las anomalías que voy a tratar en esta presentación. En el artículo discuto más, pero en esta presentación me voy a reducir a tres, que son los recuerdos falsos, que son algún tipo de anomalía. Y ahorita les voy a decir por qué se relacionan. Algunos individuos con respuestas traumáticas desarrollan recuerdos falsos de eventos traumáticos, es decir, existe la respuesta y existe el recuerdo. Esto constituye una anomalía para la perspectiva causal porque los individuos pueden mostrar síntomas consistentes con el trauma psicológico, am, pero no desarrollan recuerdos perdón, y desarrollan recuerdos que explican estos síntomas, pero no se dio un evento traumático. Entonces, se rompe también la relación causal que se supone que debe de existir entre el evento traumático, la memoria traumática y la respuesta, ¿sí? Cuando se tienen estos recuerdos falsos. Último anomalía me parece muy importante porque aquí se demuestra cómo la perspectiva causal que mantenemos en la definición de trauma psicológico puede ser no solo inconveniente, sino incluso dañina. La investigación de recuerdos falsos está fuertemente asociada con el concepto de recuerdos reprimidos, que seguramente en algún momento lo han escuchado. Porque este término se ha utilizado para referirse a supuestos recuerdos de largo plazo que se vuelven inaccesibles para la recuperación consciente debido a lo que se considera un mecanismo de represión, lo que implica volverse incapaz de recordar un evento traumático. Hemos visto mucho de esto en las películas, en obras literarias, o sea, la idea de recuerdo reprimido está muy difundida socialmente. Los defensores de la existencia de recuerdos reprimidos argumentan que el contenido del recuerdo tiene potencial psicopatológico. Esto quiere decir que recuperarlo es importante para que la persona pueda sanar. Entonces, por eso debemos de acceder, debemos de vencer esa represión, debemos de acceder al recuerdo y porque hay
puede ayudarnos para que la persona pueda mejorar y deje de presentar las respuestas traumáticas. Y esto normalmente implica hacer uso de métodos terapéuticos para hacerlos accesibles, como la hipnosis, que quizás es la más famosa de estos métodos, o la regresión, ¿sí? Esta idea de que se pueden recuperar los recuerdos reprimidos mediante la represión. Estos procedimientos suponen que la respuesta traumática es una evidencia de que hay un evento traumático, pero que no podemos acceder a la memoria porque permanece reprimido. Entonces, sostienen una visión causal fuerte. Sin embargo, los críticos de la idea de recuerdos reprimidos, que cada vez son más, han argumentado que existe muy poca evidencia empírica de su existencia y que hay explicaciones alternativas suficientes para dar cuenta del olvido de los episodios traumáticos sin recurrir a la idea de represión. Como indica de Brigard, el modelo de arquitectura mental que da lugar a la noción de recuerdos reprimidos propuesto por Freud postula dos sistemas cognitivos independientes, pero es un modelo que actualmente carece de evidencia experimental o tiene muy poca y por lo tanto muy poco soporte. Una de las preocupaciones más importantes en esta discusión, más allá de si existen o no los recuerdos reprimidos, es que los supuestos recuerdos reprimidos recuperados mediante procedimientos terapéuticos pueden en realidad ser recuerdos falsos generados por esos mismos procedimientos. Y esto es lo que más me importa. Esto significa que la necesidad de encontrar dichos recuerdos ocultos, guiada por la idea de que deben existir trazas de un evento traumático, podría ser en realidad lo que los genera. Distintas investigaciones han encontrado que bajo ciertas condiciones terapéuticas, muchos pacientes han desarrollado recuerdos de eventos que no experimentaron, incluso llegando a formar recuerdos de experiencias traumáticas o abrumadoras. Uno de los casos más discutidos es el de Nadine Cool, que es investigado por Elizabeth Loftus en una de las más antiguas investigaciones de este tipo. Así voy a describirlo muy a grosso modo. Em, en este caso de Nadine Cool, ella presentaba respuestas traumáticas, entonces acudió con un terapeuta y en la terapia comenzó a recordar imágenes aterradoras, visualizó su participación en un culto satánico, donde se daba el consumo de bebés, agresiones sexuales, relaciones con animales y recuerda haber presenciado el asesinato de su amiga de 8 años. Su salud psicológica se deterioró, obviamente, y creía que tenía más de 120 personalidades, que iban desde niños, adultos, ángeles, incluso un pato. Todo esto, según su terapeuta, suponía que los recuerdos se habían mantenido reprimidos como consecuencia de un abuso sufrido durante la infancia. Sin embargo, Nadine vio que había algo raro y comenzó a cuestionar la veracidad de estos recuerdos. Pone fin a su tratamiento con su terapeuta y recupera parte de la estabilidad que había perdido. Y descubrió posteriormente que la terapeuta había empleado procedimientos sugestivos de recuperación de memoria para convencerla de que había sufrido estos abusos terribles. La demandó y en 1997 ganó esa demanda obteniendo 2.4 millones de dólares, esta demanda por mala praxis. Este caso se volvió muy famoso porque no es el único, pero sí es uno de los más representativos de cómo estos procedimientos empleados para elaborar un recuerdo complejo, elaborar un recuerdo episódico a partir de trazas corporales o a partir de respuestas corporales, puede llevar al desarrollo de recuerdos falsos. Entonces, para ir cerrando, he presentado estas tres anomalías para la visión causal: trauma por estrés anticipatorio, recuerdos ausentes y falsos recuerdos, y me parece que estas anomalías ponen en duda precisamente esta posición causal, esta idea de que la definición de trauma psicológico siempre tiene que depender de un evento traumático. Eh, ah, Me parece que, bueno, paso esto a la última parte de mi presentación, eh, am, eh, donde intento precisamente explorar, entonces, bueno, si no la visión causal fuerte, entonces, ¿cuál es la visión que debemos emplear? A mí me parece que la discusión de causalidad en memoria nos puede ofrecer alternativas para comprender, para llegar a una nueva comprensión entre el evento traumático, la memoria traumática y la respuesta traumática. Una de las teorías más influyentes sobre la memoria es la visión causal del recuerdo, originalmente propuesta por Martin y Deutscher.
Y en general, esta propuesta sostiene que una persona recuerda legítimamente un acontecimiento pasado solamente si se cumplen tres condiciones. Si primero experimentaron el acontecimiento cuando ocurrió, segundo existe una conexión causal entre la experiencia y el acontecimiento, mediada por una huella de memoria, y tercero son capaces de representar mentalmente el acontecimiento. Esta posición causal ha enfrentado distintas críticas en filosofía de la memoria. La más significativa ha sido su limitada capacidad para explicar el carácter constructivo del recuerdo. Am, no voy a entrar mucho en detalles, si quieren lo podemos platicar un poquito más en las preguntas. Dado que recordar parece ser un proceso constructivo, la tercera condición propuesta por los causalistas se ve quebrantada. Sin embargo, seguimos siendo capaces de recordar con bastante precisión múltiples acontecimientos y de calificar estos recuerdos como auténticos. Como resultado de estas críticas han surgido otras teorías que pretenden explicar el recuerdo a partir de la constructividad, sin depender fuertemente en la relación causal. Me parece en esta propuesta que nosotros podemos emplear estos mismos principios para ver migrar hacia una nueva visión del trauma psicológico. En esta visión, el evento traumático no sería el único antecedente de la relación causal, sino que tenemos otros componentes, otros antecedentes, como el propio evento traumático, otros eventos y otros factores que influyen en la respuesta traumática y en la existencia de memorias traumáticas. En este sentido, me parece que deberíamos apoyar las definiciones de trauma psicológico que no dependen tanto del evento traumático, sino que se enfocan más en la experiencia de las personas, en la respuesta traumática. Y sí, independientemente de si podemos dar fe de si la persona puede recordar o no el evento traumático. En ese sentido, coincido con Giller, que dice que la definición de trauma debería partir de la experiencia del sobreviviente, ya que es el propio organismo del sobreviviente el que realmente determina cuando un acontecimiento se vuelve traumático. En este sentido, de los tres elementos que he discutido, por eso sostengo que la respuesta me parece que es el elemento principal. La existencia de una respuesta traumática debería de ser, me parece, suficiente para que podamos definir el trauma, el concepto de trauma psicológico y también, por tanto, que podamos apoyar las terapias que se enfocan generalmente, perdón, de forma más enfocada en la respuesta. Y bueno, con esto termino mi presentación. Perdón por el final un poco apresurado, estaba tratando de cerrar a tiempo. Y bueno, estoy abierto a sus Para tiempo, respuestas. Alberto. Gracias por Muchísimas escuchar. gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Ahora podemos abrir el momento de las preguntas. Pueden alzar su mano virtual. Marcela. Y oye, Alberto, y en estos tres aspectos que parecen son como muy importantes para entender el trauma, dónde queda el mundo. ¿En qué sentido, Marcel Mundo? Sí, en el sentido de que, bueno, yo considero que para entender el trauma no lo podemos reducir únicamente a la experiencia del organismo, sino que es precisamente en esta interacción con el entorno lo que puede desatar, revivir, reenactuar estas experiencias que se pueden considerar como recuerdos traumáticos. Sí, te Entonces, entiendo. Ujú. ajá, ¿cómo Sí, lo has en, considerado? al final, bueno, primero cuando yo empecé a analizar las definiciones, me di cuenta que precisamente cuando encuentro esta dependencia del evento traumático, una de las cosas que me parece a mí más importantes es precisamente en migrar hacia esta visión multicausal es que podemos incorporar varios factores. Me parece que dentro de esos factores, una cosa que menciona en el artículo, el contexto es precisamente una de ellas. Esto que mencionas es muy interesante porque otra de las anomalías que revisa en el artículo, pero que no discuto aquí, es el hecho que
de todas las personas que experimentan un evento traumático, solamente un porcentaje desarrollan alguna respuesta postraumática. Entonces ahí habría que preguntarnos por qué. Y una de las cosas precisamente que discuto es que es la vivencia del organismo, aunque todos estemos expuestos al mismo contexto, aunque todos estemos expuestos al mismo evento traumático, a la misma situación, tenemos respuestas diferentes precisamente porque nos acoplamos de formas diferentes con ese contexto, porque traemos experiencias previas distintas, porque estamos preparados de forma diferente, porque nuestras condiciones emocionales son distintas. Y entonces, de esa forma como nos conectamos con con el contexto y a través del contexto con el evento, es que desarrollamos o no desarrollamos una respuesta traumática. Ujú. Entonces, por eso, en esta visión que propongo, incorporo contexto, incorporo estos otros factores, porque me parece que también es importante entenderlos para tener esta definición multicausal de trauma. Ujú. Eh, Me parece muy importante esta parte del organismo y me parece que la idea de organismo puede interpretarse de muchas formas, ¿no? Si decimos cómo interpreta el organismo o cómo la respuesta que desarrolla un organismo ante el trauma puede entenderse desde varias posiciones. Y me parece que es también funcional para perspectivas más enactuadas, para perspectivas más ecológicas, ¿no? Porque la idea de organismo no debe de no necesariamente se reduce únicamente a los procesos cognitivos internos. Si nosotros entendemos organismo como algo incrustado en un medio, como algo con una concepción más ecológica, me parece que eso también abarca esta propuesta también se puede extender a estas posiciones. Sí, digo, bueno, igual, como siempre, podríamos hablar mucho sobre esto. Igual luego lo platicamos. Es un tema que a mí también me interesa mucho, pero yo lo veo desde una perspectiva más enactiva, lo entiendo así, y que tiene que ver más como con una perturbación en las dinámicas de sentido, ¿no? No como una huella interna, no como un evento, no como algo que le pertenece al individuo, ¿no? Sino como algo más distribuido, pero bueno, igual luego lo podemos platicar y hasta podemos hacer quizá algo al respecto. Y no pregunto más para cederle también la participación a las demás. Gracias. Quizás si quedan algunos minutos, después podemos continuar. Vuelvo. Ajá. Ya. Sí. Marina. Sí, Gracias. gracias, Marce. Sí, gracias Alberto por la charla. Yo tenía unas preguntas en relación, o sea, me parece súper interesante la propuesta, ¿no? Pero con respecto a los riesgos que puede tener Ujú, centrarse simplemente, o las limitaciones, no solamente los riesgos, simplemente en la respuesta. Primero, digamos, una de las cuestiones que me planteaba era, el primero es el tema de la responsabilidad, o sea, si queremos pensar que el trauma de cierta manera implica si alguien comete ciertos actos en la persona que la lleva a desarrollar, digamos, a respuestas así traumáticas. Entonces es importante saber si ese acto existió o no. ujú, Entonces, parece ser que si simplemente nos quedamos en las respuestas de las personas, se complica después derivar la responsabilidad, si no existe evento o existe evento. Y el ujú, otro era con respecto a los tratamientos, porque no sé, vos sabrás más sobre estos temas, pero claramente si en un caso, imaginemos una persona que tiene, no sé, esquizofrenia, alucinaciones, ha alucinado que la violaron o que tuvo algo, ¿no? O sea, que algo así, y entonces va a recibir tratamiento, entonces parece ser que sí, y que tiene ciertas respuestas que podrían considerarse como síntomas de algo de trauma, ¿no? Pero ujú, por el otro lado, no es, parece ser el mismo el tratamiento si efectivamente hubo algún evento, por más que no, claramente la persona que hace psicología clínica no tiene que determinar exactamente, pero imaginemos este caso extremo, ¿no? Donde hay una ujú, persona que tiene otro tipo de patología, con alucinaciones y demás, bueno, y en este otro caso donde no, en realidad hubo un evento y entonces me parece que ahí tratar ese evento, darle sentido, puede ser también parte de la terapia y que por más que no se necesite saber a ciencia cierta si ocurrió o no, yo no estoy diciendo eso,
pero parece que al menos el hecho de que haya probabilidades que haya acontecido tiene más importancia para el tipo de tratamiento que se va a realizar con esa paciente en comparación con otro caso en donde, por ejemplo, es un caso extremo, yo no sé si existen casos así extremos de vuelta, ¿no? Pero bueno, Seguramente sí, sí, sí. Ujú. Sí, gracias Marina, gracias por llamar la atención sobre esto. Es algo que, bueno, que ya previamente discutimos en el intercambio, ¿no? Cuando estábamos, precisamente con esta edición. Y es algo que también Rob, mi supervisor, también llamó mucho la atención sobre esto. Bueno, pero ¿qué pasa con el evento, no? Y mm, lo que yo estoy proponiendo acá es que me parece que bueno, perdón, antes de eso. Ah, Sobre todo en los casos de violación de derechos humanos, por ejemplo, se vuelve muy importante, ¿no? Incluso, por ejemplo, Rob me decía, bueno, una de las más importantes discusiones en torno a la existencia del evento para considerar precisamente el daño en este tipo de casos es señalar precisamente que sí existió un evento. O sea que el desarrollo de ese trauma no vino de otras cosas, de memorias falsas o lo que sea, sino que sí existió un evento, o sea, defender la existencia del evento. Entonces, me parece que para eso es necesario que yo aclare que lo que yo estoy defendiendo aquí no es que debamos prescindir del evento, sino que el evento pasa a formar parte junto con otros causales, junto con otros elementos de la definición de trauma. Entonces, creo que tienes mucha razón. Es muy importante no prescindir ahí de ese evento, ¿no? Y en este sentido, yo no soy psicólogo clínico, yo no tengo mucha autoridad para hablar sobre la parte de los tratamientos, pero de los tratamientos que yo he podido revisar precisamente para esto, para la investigación, Em, yo pienso que la manera en que esto se puede abordar es precisamente cómo hacen algunas terapias que están más enfocadas en la respuesta. Estoy pensando en el EMDR, estoy pensando en otro tipo de terapias que precisamente se van directamente a la respuesta, se van a, a la experiencia que tiene la persona, al sufrimiento que tiene la persona y a partir de eso, a partir de ese enfoque en ayudar a la persona a aliviar sus respuestas al trauma, es que en ese enfoque, el evento por supuesto que sigue teniendo un rol, sin embargo no es el rol principal o no es siempre necesario. Entonces me parece que ahí la respuesta sería, ante esta diferencia de tratar a una persona que desarrolló un recuerdo falso y tratar a una persona que sí vivió un evento, en el momento en que se trata la respuesta, el profesional entonces ya tiene el distinto abordaje, ¿sí? Cuando se tiene un recuerdo claro del evento o cuando precisamente no hay indicios de que el evento haya ocurrido. Y entonces, pero si te fijas en estos dos casos, el evento sigue sin ser lo principal sigue siendo la respuesta. Y el evento, por supuesto, que se incorpora y ya el profesional decidirá de la manera en que se puede tratar. Me parece que podría ser la forma. gracias. Gracias, Marina. María. Sí, muchas gracias. Yo tengo dos comentarios y dudas a la vez. Una es respecto al modelo de trauma y el otro es precisamente sobre recuerdos falsos. Y espero no alargarme en ambos. Bueno, ¿qué tanto se puede, digamos, emparejar el modelo de trauma psicológico con modelos, por ejemplo, de ansiedad, digamos, desde modelos cognitivo-conductuales? Y lo voy a especificar, ¿no? Por ejemplo, los modelos de ansiedad, digamos, llamémosle ansiedad condicionada, ¿no? Porque digo, el modelo cognitivo-conductual así lo propone. O sea, nos dice, ¿no? O sea, ante una situación determinada,
de un individuo, hay, digamos, una experiencia negativa anterior, ¿no? Que genera ciertos pensamientos y estos pensamientos generan una autoconciencia, ¿no? O sea, tanto de los pensamientos como de la experiencia negativa anterior, como de la situación. Entonces, digamos, este modelo lo que propone es, por un lado, genera comportamientos de seguridad y por otro lado, va a generar o puede generar síntomas de ansiedad. Y lo voy a poner como un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, alguien que se prepara para una reunión de trabajo, esa es, digamos, una situación muy concreta, pero él tuvo una experiencia anterior con que ha sido criticado por los profesores en su escuela, ¿no? Delante de la clase, tras una mala presentación. Entonces, él a su vez, pues tiene pensamientos, por ejemplo, ¿no? Tendré dificultades para hablar durante mi presentación, mis compañeros se van a reír. Entonces, esta, digamos, la autoconciencia es, por ejemplo, imaginándose, o sea, él se imagina estar delante de un grupo, sudando, ruborizándose, tartamudeando, y los compañeros se ríen y se burlan. Entonces, digamos, o genera estos comportamientos de seguridad o síntomas de ansiedad, por ejemplo, taquicardia. Digamos, los comportamientos de seguridad están como más dirigidos a prepararse para la presentación, tomar un tranquilizante. Entonces, digo, lo pongo como ejemplo porque me sonó mucho, digamos, los modelos que tú presentas entre evento, memoria, respuesta, pero es como, ¿sabes? O sea, las teorías cognitivas, pues obviamente los inicios pues hablan de esta caja negra, ¿no? Es decir, esos pensamientos que rodean un estímulo de una respuesta. Entonces, digamos, aquí estoy muy de acuerdo con esos comentarios que dices, ¿no? O sea, que finalmente para considerarse un trauma o subjetivamente la persona lo considera como un trauma, pues es porque ya pasó digamos, unas situaciones eh, que provocaron que él tuviera ciertos pensamientos, ciertas distorsiones cognitivas y eso lo llevó a generar el trauma o en este caso, con mi ejemplo, ¿no? La ansiedad. Eso por un lado, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede ayudar a estos modelos cognitivo-conductuales a hablar también de trauma psicológico? Y bueno, en segundo lugar, el tema de los recuerdos falsos, ¿no? Y lo voy a platicar rápidamente con una situación que se ha presentado en el contexto donde vivo, donde hay una asociación que se dedica a, digamos, llevar casos psicológicos también en el ámbito de derecho de niños que han sido abusados sexualmente. Entonces, esta asociación recientemente recibió una denuncia por parte de otra asociación donde dicen que es una institución corrupta porque está como digamos, en corrupción con las fiscalías porque implantan recuerdos falsos a los niños para decir que definitivamente fueron abusados sexualmente por el papá, por el tío, pero para sacar dinero. Entonces, esta es la noticia de la prensa, ¿no? O sea, yo no tengo contacto directo con ello. Entonces, yo reflexionaba y decía, ¿qué tanto los psicólogos y psicólogas podemos implantar recuerdos falsos, ¿no? Si precisamente la literatura nos dice que no, o sea, que no hay mucha evidencia sobre la implantación de recuerdos falsos. Entonces, aquí mi duda es, digo, la evidencia ahí está, ¿no? Que es como poco probable pero también la edad, ¿no? O sea, ¿qué tanto tú puedes persuadir e inducir a un niño a comparación de un adulto de a través del lenguaje decir, sí me tocó, ¿sabes? O sea, eso se me hace complicado y claro que no tiene que ver solo con la memoria, sino con el lenguaje y con un montón de aspectos sociales, ¿no? Esas serían como comentarios y dudas. Gracias, Ángeles. Creo que traes cosas muy importantes a la mesa. Bueno, brevemente, la primera parte, la de la ansiedad. A mí la ansiedad me parece un caso muy interesante para pensar en las respuestas traumáticas, porque
en muchos casos, si no me equivoco, los psicólogos saben mejor de esto que yo, los psicólogos clínicos, en la ansiedad no hay un disparador claro. Muchas veces las personas simplemente empiezan a sentir las respuestas, empezamos a sentir ansiedad, 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 y no es claro cuáles son nuestros disparadores. De hecho, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que hacer todo un trabajo de concientizar cuáles son los disparadores de eso, ¿no? Y es muy interesante y me parece que el caso se relaciona con el trastorno de estrés postraumático también, en que muchas veces no es necesario que haya un evento traumático antes, y esto nos habla del trauma complejo, ¿no? No esta relación del trauma simple donde hay un solo evento, sino muchas veces no es un solo, o sea, no hay un solo evento como lo pide el DSM. Un evento donde expongas tu vida, donde... No, muchas veces son muchas pequeñas vivencias, por ejemplo, personas que viven en situaciones de violencia sostenida dentro de la familia, que viven amenazadas, etcétera, que por sí mismas cada uno de esos pequeños eventos no constituiría lo que el DSM cataloga como un evento de riesgo de perder la vida, como un evento traumático. Sin embargo, la suma de todos esos sí hace que las personas desarrollen respuestas al trauma. Entonces, me parece muy interesante por eso el caso de la ansiedad, porque yo pienso que también contribuye a esta, o más bien también apoya a este claim de que hay que pasar a una visión donde pensemos en el trauma como algo más complejo, que no necesariamente depende de un solo evento. Porque a veces no sabemos cuál es el disparador, no podemos identificar el disparador ni cómo se relaciona con algún probable evento. Y muchas veces no hay un evento como se define que debe de ser ese evento, sino una serie de eventos más bien, ¿no? Y en segundo, en la discusión sobre recuerdos falsos, creo que traes a la luz algo muy importante, que es precisamente el testimonio y la protección a las víctimas. Y creo que es un caso, son cosas que están sobre la mesa y donde tenemos que entrar de alguna forma a los que discutimos la memoria en esta discusión sobre el testimonio, ¿no? Em, eh, a mí me parece que hay dos dimensiones. Una es precisamente esta dimensión de lo legal y sobre la figura de la víctima. Me parece que es una discusión en la que yo no he elaborado lo suficiente como para poder dar una opinión. Mi posición personal es hay que creer a la víctima primero, siempre. O sea, y después investigamos, ¿no? Precisamente porque pensar en que el recuerdo, muchas veces se intenta desestimar el testimonio de la víctima pensando que únicamente depende de procesos internos. Y eso no es cierto. Nuestro recuerdo social, no, la memoria episódica social, es contextual. Entonces, precisamente son nuestras estrategias de verificación del recuerdo contextuales que tenemos. Hablar con otros, revisar, ir a registros del pasado, etcétera, los que nos ayudan a verificar la veracidad de esos recuerdos. Y en segundo, en el segundo nivel de esta discusión, que es el de recuerdos falsos, am, la literatura nos muestra lo fácil que es la implantación de un recuerdo falso. Cuando yo estaba haciendo mi maestría en ciencias cognitivas, mi primer experimento, ya con personas, fue precisamente implantar un recuerdo falso. Y es una cosa que se hizo en un procedimiento de media hora. Entonces, realmente nos damos cuenta de la flexibilidad que tiene nuestra memoria, de la facilidad con que nosotros podemos crear un recuerdo falso, incluso quienes no somos psicólogos, quienes no tenemos una formación, ¿no? Y hay literatura muy interesante que precisamente analiza las prácticas que tienen los terapeutas que pueden llevar a la formación de recuerdos falsos en la persona. Y es una cosa que me parece que todos los psicólogos clínicos deberían de tener en mente, que sin quererlo, su práctica puede llevar a la elaboración de recuerdos falsos, porque las personas necesitan un evento que justifique sus reacciones traumáticas. Si a mí me pasa algo, yo lo primero que voy a llegar a preguntar es ¿por qué? Dígame, doctora, ¿por qué? Dígame, psicóloga, ¿por qué me está pasando esto? Y en esa necesidad de buscar, muchas veces elaboramos y creamos esto que llene ese espacio vacío. Entonces me parece que sí hay que tener mucho, no solo mucho cuidado con eso, sino ser muy conscientes de la facilidad con la que se pueden crear estos recuerdos.
Gracias por esas preguntas, Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Alberto, por tu presentación en la discusión.